Seguimos en Fuera de Orden, programa 427. Este es el segundo segmento de hoy, miércoles 26 de mayo del año 2021. Gracias por estar de vuelta. Gracias también a todos nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Por supuesto, puedes sumarte a nuestra plataforma gratuita en Facebook, facebook.com/delaraaftv, facebook.com/delaraaftv. Allí estamos activos todo el tiempo. Ecuador ha despertado finalmente de una situación en la que de alguna manera podría decirse que el efecto contagioso y pernicioso que desde Venezuela empezó a emitirse, pues logró finalmente poner coto a través del voto de la gente a la delicada situación que durante largos años se vivió en ese país. Al igual que pasó en Venezuela con el chavismo, la situación en Ecuador no responde a un proceso que pueda decirse depende exclusivamente de la llegada del correísmo al poder. Porque estos procesos políticos, que son chavismo con otro nombre, a donde quiera que llegan, en realidad comienzan con los problemas no atendidos de los sistemas políticos por parte de las clases políticas de sus países. Me explico. Cuando las democracias latinoamericanas empezaron a sufrir recalentamiento a causa de la desatención de los reclamos de la sociedad, los partidos políticos, los liderazgos partidistas, y esto es un fenómeno que se dio en toda América Latina, con la vocación caudillista que lamentablemente nos marca, permitieron que en vez de acelerarse los cambios para lograr, en efecto, que se abrieran las puertas a una mejora de la democracia, lo que hicieron los liderazgos políticos fue enquistarse en los partidos, repetir candidaturas una y otra vez y remedar el caudillismo que las viejas dictaduras ya habían planteado. Entonces pasamos de tener unos caudillos dictadores a tener unos caudillos partidistas dictadores dentro de sus partidos que utilizaban las elecciones como un simple mero trámite. Eso se descompuso en toda América Latina. Y de esa descomposición, palabras más, palabras menos, se sirvió el chavismo para utilizar el descontento de la gente, colarse por ese descontento y plantear un reseteo a la fuerza, que empieza primero con una violencia pasiva y termina después con una violencia criminal. Violencia real, criminal, tiro por el pecho. Eso, evidentemente, a los peruanos puestos en la disyuntiva actual, a los ecuatorianos, a los chilenos, a los colombianos, a los españoles, no les gusta que no se los diga. Mire, los tipos comienzan con la violencia pasiva. Comienzan diciéndote escuálido y terminan pegándote un tiro y lanzándote desde el piso 10 de un edificio. Así es la cosa. Ese es el plan. No, que si nosotros no somos Venezuela, bueno, ya tú verás. ¿Qué ocurrió? Que de la descomposición política del sistema venezolano se cuela el chavismo. El chavismo termina siendo una consecuencia de la descomposición política. La etapa de depauperación de la política. La etapa, bueno, podríamos decir que el sistema político venezolano acumuló la basura y a esa basura le salió gusano. Ese es el chavismo. Los gusanos de la basura. Eso es el chavismo. Lo mismo pasó en Ecuador. Una clase política negada a los cambios, una situación política en la que
un presidente lo tumbaban y venía otro que también lo tumbaban y venía otro que también lo tumbaban, y un presidente más loco que otro, y una clase política que no dio respuesta. Bueno, una depauperación económica, por ahí se metió el chavismo con Correa a la cabeza. Después el problema es para sacarlo. Bueno, le salió barato al Ecuador, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y entonces uno ve, por cierto, ¿no? Aunque el tema es el Ecuador. Colombia, chicos, yo no sé qué le pasa a Colombia. O sea, Colombia vio lo que le pasó a Venezuela, vio lo que le pasó a Ecuador y no se da por enterado. Pues nosotros no somos Colombia, bueno, y Ecuador tampoco eres. Los tipos no quieren entender, no queremos entender los venezolanos, los ecuatorianos, los panameños y los venezolanos, que nosotros seguimos, lamentablemente seguimos siendo el virreinato de la Nueva Granada, la audiencia de Quito, la audiencia de Santa Fe de Bogotá, la Capitanía General de Venezuela, nos seguimos comportando igual. Tenemos las mismas implicaciones. Tenemos el mismo problema de las fronteras mal hechas que tienen en el África. Por esas razones que lamentablemente vemos como un llanero venezolano y un llanero colombiano, bueno, no pueden transitar por el llano, hay una raya por el medio. Cuando el llano es el llano, sin frontera, por decir algo. Pero en todo caso, ya en Ecuador, bueno, parece ser que se despertó. Y uno se pregunta, ¿Ecuador se despertó? ¿O esto es un sueño? No lo sé, pero por lo menos hay discurso. Vamos a escuchar a la presidenta del Parlamento en la toma de posesión. Me pareció importante el planteamiento que hizo antes de la toma de posesión del presidente Lasso. Hoy es un día de celebración histórica, porque es el día de la independencia del Ecuador, el día de la libertad y de la República Soberana. Pero también es un día histórico, porque después de más de una década se respira a libertad y democracia en un cambio de mando. Se respira libertad y democracia en un cambio de mando, y el cambio de mando se dio, en efecto, veámoslo. ¿Cuánto costó ese momento? ¿Cuánto le costó a los ecuatorianos llegar a este momento? De haber investido a un presidente que no los insulte, que no choque la mano contra el puño, que no les prodigue amenazas a la población. Le costó más de 10 años, como decía la presidenta del Congreso. Algunas palabras dedicó el presidente Lasso a la situación del país que va a dirigir a partir de ahora. Vamos a escucharlo. Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo. Un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal, pero que países en similares condiciones encararon de forma más ordenada, eficiente y sobre todo libres de corrupción. Podríamos conversar de algunas cosas al respecto y con respecto al presidente Guillermo Lasso. Ha tomado posesión este 24 de mayo y es interesante que revisemos su perfil vital. Es un hombre de 65 años, nacido en Guayaquil. Esto tiene importancia. Recuerden que en el Ecuador está esa normal o esa particular disyuntiva entre el poder de Quito y el poder de Guayaquil. El origen
regional en estos casos termina siendo importante. Fue presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, al cual renunció en el año 2012 para dedicarse a la política. Es accionista, en efecto, de ese banco. Fue previamente gobernador de la provincia de Guayas entre el año 98 y 99. Tiene evidentemente un perfil empresarial, o se le podría decir que viene ajeno a la política. Es el líder del movimiento centroderechista que se llama Creando Oportunidades, de corte liberal, digamos. Fue candidato presidencial previamente, claro, en 2 ocasiones, en el año 2013 y el año 2017, en ambas ocasiones con sospechas sobre la transparencia de dichas elecciones, como pasa siempre con el chavismo. Se convirtió en el presidente de Ecuador tras vencer a su adversario de izquierda, Andrés Araúz, que no volverá. Sin embargo, alrededor o en contra de Guillermo Lasso hay algunas acusaciones previas vinculadas a temas de corrupción. Lo ha señalado en el medio colombiano El Tiempo, en un informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá, donde se reveló que Guillermo Lasso estaba asociado a 49 empresas offshore en paraísos fiscales y que habría acumulado entre el año 99 y 2000 una riqueza de 30 millones de dólares. Entre el año 99 y el año 2000, el señor se desempeñó, como vimos antes, como alcalde. Podría alguien decir, normalmente la gente dice, bueno, pero si ese señor es un empresario, ¿cómo va a ser él un ladrón, Daniel? No, no puede ser y tal. Bueno, mire, las cosas como son, y aquí no estamos para ocultar las acusaciones. De eso es lo que se le acusa. Él, por supuesto, ha dado sus explicaciones al respecto. Sin embargo, ¿qué hay que decir con todo esto y a dónde hay que llegar con todas estas cosas? Mire, el chavismo es una lacra. El chavismo es un grave problema y debe atacarse. El chavismo es capaz de esconderse y de mimetizarse. El chavismo no descansa. Los que luchamos en contra del chavismo a nivel mundial deberíamos estar unidos y no descansar. Pero los que estamos de verdad contra el chavismo, no la oposición falsa y protibularia. Es necesaria una verdadera alianza, una verdadera oposición genuina en contra del chavismo. Y lo primero que debe hacer esa oposición genuina es salir a buscar a todos los movimientos opositores en contra de las tiranías aliadas del chavismo. Fíjense lo que ocurrió ahorita en Europa. Europa está conmocionada con la detención de un periodista independiente bielorruso que fue secuestrado en un vuelo internacional, que ni siquiera, el señor está asilado en Lituania, y cuando regresaba de Grecia a Lituania, el dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, mandó a bajar el avión con un cazabombardero, alegando que había una amenaza de bomba a bordo de la aeronave y lo obligó a aterrizar, todo para llevarse preso a este opositor que lideriza una plataforma de información periodista, que lideriza una plataforma de información libre para decirle a los bielorrusos lo que está ocurriendo en su país a través de Telegram. El poder de la información, por supuesto, es mucho más grande del que creen los dictadores. Pero el muchacho cayó preso. El muchacho cayó preso. Ahí sacaron un video del muchacho confesando crímenes que ni siquiera ha cometido. Por supuesto, nos someten a tortura, ya tú sabes. Nosotros en Venezuela sabemos qué significa esto. Y por supuesto, bueno, este muchacho en cualquier momento lo matarán, lo sacarán del camino, lo lanzarán de un piso 10 y se acabó. Una oposición venezolana genuina debería estar al tanto de lo que están haciendo los opositores al régimen de Lukashenko. Los opositores genuinos. Los opositores a Erdogan en Turquía. Los opositores a Putin en Rusia. Los opositores a lo que queda del castrismo en Cuba. Es lo lógico. Es lo lógico. La alianza con los pares. Lo que pasa es que si no tenemos una oposición genuina, ¿cómo le vamos a pedir que se alíen? Pero bueno, por alguna parte habrá que empezar. El que no va a empezar nada es Chávez porque se murió. Les agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos mañana en otro Fuera de Orden. Hasta entonces.